respuesta. Pasamos a nuestra tabla regular. Le agradecemos ahora sí a los invitados, efectivamente, su presencia. Nos acompaña en representación del Ministerio de Vivienda el señor Erwin Navarrete. Le damos gentilmente, obviamente, la bienvenida. Y al profesor don Diego Morata, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, también le damos la bienvenida. Y les vamos a pedir, efectivamente, que en su exposición se refieran a los proyectos que actualmente tramita esta comisión. Primero, aquel proyecto que modifica la ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica y, efectivamente, la ley sobre eficiencia energética. Ustedes, alternadamente, le damos inmediatamente la palabra. La botonera es el botón negro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores honorables diputados. Quizá, no sé si se puede apagar la luz para que... Sí. Ah, la van a bajar. No se preocupe. Sí, entonces, para que se pueda ver bien. Está siendo transmitido por el canal de la Cámara. Genial. Bueno, es un honor para mí estar aquí en esta sala dando una visión desde la academia de lo que es la propuesta de modificación de la ley geotérmica. Yo soy Diego Morata, el director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, un centro de investigación FONDAP, y mi formación es de geólogo, así que hay muchos términos dentro de la ley que se me escapan, y si hay algunos errores que cometo, pues pido las disculpas. Se me consultó y se me pidió hacer una revisión desde el punto de vista de la academia a este proyecto de ley. Y antes que nada debo decir que aplaudo el que se saque de la ley geotérmica todo lo que tenga que ver con el uso directo, porque es la única forma de poder potenciar el uso directo en nuestro país de forma legal. No obstante, hay alguna serie de errores o de limitaciones que están en el proyecto de ley, que son los que entiendo que para eso se me ha convocado. Sé que han pasado varias personas por esta comisión, por esta sala, y que incluso se me pidió que fuese bastante más acotado y que no volviese a repetir algunos conceptos que han estado establecidos. Pero no puedo no volver a tocar exactamente qué es la energía geotérmica, que es aquella parte del calor de la Tierra que puede ser extraída para uso humano con la tecnología actual. Y se puede utilizar de dos formas: lo que se conoce como alta entalpía, es decir, para uso de generación de electricidad, o mediante la forma del uso directo, es decir, a través directamente del calor. En esta diapositiva que tienen aquí en esta imagen, quiero que vean la imagen que nosotros hemos adecuado de los Andes, y quiero que vean la versatilidad de temperaturas a las cuales podemos estar hablando y la versatilidad de usos. ¿Por qué es importante? Porque en el proyecto de ley, por ejemplo, hay un límite que se pone que se va a limitar a 90 grados Celsius, y ese límite hoy día tiene sentido porque con la tecnología actual de hoy día, 20 de noviembre de 2019, es el límite mínimo para generar electricidad, lo cual no significa que en algunos años más se pueda generar electricidad con temperaturas más bajas. Por lo tanto, yo voy a presentar la geotermia de dos formas: lo que va a ser el uso indirecto, es decir, generación de electricidad, y lo que es el uso directo, es decir, extraer directamente el calor de la Tierra. Y para eso hay dos formas de lo que es el uso directo: uno mediante fuentes termales, si existen termas. Aquí el diputado, que es de la región de Antofagasta, conoce bastante bien lo que son las termas geotermales, y otro es sencillamente sin necesidad de aguas termales, mediante lo que se conoce como bomba de calor geotérmica. Entonces, hay que separar bien, y eso es muy importante, y eso es un éxito y un gran logro en este proyecto de ley, separar lo que es el uso indirecto, es decir, lo que se va a utilizar para generar electricidad, porque ahí lo que uno extrae es un fluido geotérmico que está en profundidad, un fluido de alta entalpía, de lo que es el uso directo, que va a ser aprovechar el calor.
Y quiero poner algunas diapositivas y algunas imágenes de ejemplos chilenos. O sea, yo he estado viendo otras diapositivas, otras presentaciones que se han hecho aquí y se ponen casos de cualquier parte del mundo, pero lo que tenemos aquí es la primera planta geotérmica de Sudamérica, la de Cerro Pabellón, en la segunda región, y a la derecha tenemos Uso Directo, que es un invernadero geotérmico en el Centro de Educación y Trabajo en Puerto Aysén por Gendarmería. Es un invernadero en donde pueden ver cómo estaba el invernadero antes de la intervención con una bomba de calor y cómo hoy día están creciendo lechugas en un centro de reclusos de Gendarmería gracias al uso directo. Algunas diferencias también importantes, que es bueno recalcarlo, son los tiempos de ejecución. Cuando se habla de generación de electricidad, se habla de proyectos largos, que está reflejado en la ley, no me voy a entrar en ello porque es una ley que ya está aprobada, pero estamos hablando de extraer un fluido geotérmico que está a gran profundidad. ¿A qué profundidad estamos hablando? Varía. Por ejemplo, Cerro Pabellón, los datos de los pozos de extracción van desde los 452, 460 metros hasta los 2000 metros. Entonces, el reservorio tiene una profundidad variable, pero en general uno puede aceptar que estamos hablando de profundidad de entre 1000 a 2000 metros en profundidad. Son proyectos de larga duración que suelen durar promedio desde que se comienza hasta que se genera electricidad 8 años. Sin embargo, los proyectos de uso directo, los tiempos son mucho más acotados y la envergadura de la inversión también es mucho más acotada. Son proyectos que se pueden hacer en el espacio de un año o incluso menos. Por lo tanto, la ley que se propone, o el cambio de la ley que se propone, es favorable y es aplaudida por parte del SEGA, en tanto en cuanto que todo lo que tenga que ver con uso directo va a salir de la ley de concesiones. Y eso es un gran logro y yo creo que merece la pena ser destacado. Esta información incluso la tienen ustedes en esas carpetas que hemos dado, porque nosotros en el SEGA hicimos, allá por el año pasado, hicimos un estudio comparativo de cómo es la legislación en diferentes países, la legislación geotérmica, en concreto en 15 países, incluido Chile, para poder ver posibles mejoras legales a la regulación nacional en geotermia. Esta es una información pública, la pueden descargar de nuestra página web, y lo que tienen en su carpeta es sencillamente un pequeño resumen, donde ya nosotros detectamos que era necesario sacar de la ley de concesiones todo lo que tiene que ver con el uso directo de la geotermia. Ahora, respecto al proyecto de ley, hay algunas sugerencias que desde la academia estamos viendo que debiesen ser, ojalá, acogidas. En primer lugar, se recomienda definir qué se entiende por alta y baja entalpía. Y hay que modificar en ese sentido la energía geotérmica porque tiene que incluir ambas. La ley, el proyecto de ley, y en numerosas partes comete un error. Y el literal del proyecto es aprovechamiento somero de energía geotérmica. Eso literalmente significa un aprovechamiento superficial, a medias. Mientras que lo que tendría que poner es aprovechamiento de la energía geotérmica somera. Es un problema de traducción del inglés. En inglés es shallow geothermal energy. Por lo tanto, si se dice aprovechamiento somero, sencillamente estamos diciendo un aprovechamiento banal. Sí. Entonces, bueno, señor presidente, yo por el acento podrán notar que vengo de la otra parte del mundo y hay cosas que realmente sorprende que se diga aprovechamiento somero, es aprovechamiento a los chilenos, jurel tipo salmón. Y eso además tiene, desde el punto de vista legal, podría tener bastantes repercusiones que cualquier abogado puede encontrar aquí un resquicio. Por lo tanto, tendría que ser aprovechamiento de la energía geotérmica somera, si es que se quiere incluir ese concepto, sencillamente uso directo de la geotermia. Pueden ver en esa figura que, ¿qué quiere decir aprovechamiento somero? Significaría aprovechar solamente un poco de la geotermia, por lo tanto nosotros lo que proponemos es que se figure aprovechamiento, uso directo de la geotermia. Además, en el artículo 3 se indica que la geotermia puede ser extraída del vapor, agua, fluidos geotérmicos, pero la bomba de calor no usa ni el vapor, ni el agua, ni el fluido geotérmico. La bomba geotérmica puede usar sencillamente el calor como tal, pero no hay un vapor
geotérmico que se extrae, no hay un agua geotérmica que se extrae, no hay un fluido geotérmico que se extrae. Por lo tanto, debería incluirse que también se puede extraer el calor geotérmico mediante la bomba de calor geotérmica. Sé que le han mostrado cómo funciona una bomba de calor geotérmica, así que no voy a entrar en esa suerte de detalles, pero si tienen alguna duda, por supuesto, la puedo responder. Consideramos muy importante que en la ley se detalle de manera clara algunos de los posibles usos directos de la geotermia. Por ejemplo, calefacción, industria, agricultura, etcétera. Poniendo ejemplos que puedan y que hoy día, por ejemplo, son exitosos en Chile, como son invernaderos, como es la industria del vino. Hay una viña, no puedo decir la marca porque sería hacer publicidad, pero que está usando geotermia, como es el secadero de leña, como es la industria láctea. Toda esta industria se puede ver beneficiada por el uso directo de la geotermia. Creemos que es importante porque es una forma también de motivar al ciudadano a el uso de la misma. Hay otro problema técnico importante que realmente no encuentro cuál es la justificación técnica. Se propone, según el proyecto de ley, incluir el aprovechamiento del calor natural de la Tierra en manifestaciones entre la superficie y 400 metros de profundidad y con una temperatura promedio de máximo 90 grados Celsius. La pregunta que uno se hace de la academia es ¿por qué 400? ¿Por qué no 350? ¿Por qué no 500? ¿Por qué hay que poner un límite a la profundidad? Y esa pregunta es bastante más que kafkiana. Incluso la temperatura. ¿Por qué 90 grados Celsius? Y ahora voy a poner algunos ejemplos que justifican mi duda. Pensamos que lo que tiene que haber en la ley es especificar que todo lo que tenga que ver con uso directo, es decir, no generación de electricidad, tiene que salir de la ley de concesiones. Por ejemplo, en ese esquema que tienen puesto ahí, aunque sea un esquema muy simplificado, pero responde a realidades internacionales, estamos viendo el caso de un sistema de calefacción distrital, que podría ser la ciudad de Múnich o podría ser la ciudad de París, en donde se aprovecha de manera directa la geotermia, pero se perfora a unos 1.700, 2.000 metros. ¿Habría que pedir una concesión geotérmica entonces conforme al proyecto de ley? La respuesta es sí. Y habría que hacer todos los pasos de concesiones geotérmicas y eso sencillamente es desincentivar. Podría ser que el recurso geotérmico de baja temperatura, de baja entalpía, estuviese a 410 metros. Ya está por encima de los 400 metros, por lo tanto hay que hacer... Puede resultar chistoso, pero en el momento que se pone un límite, como soy científico, para mí aquí hay una barrera, y además es un número preciso, 400 metros. Es decir, cualquier proyecto que esté a 400 metros, 1 centímetro, tendría que pedir una concesión geotérmica. Y eso sencillamente es absurdo, porque ese límite de los 400 es sencillamente económico. Es porque por más de 400 metros puede resultar muy caro perforar. Pero si yo soy multimillonario y quiero perforar a 410 metros, ¿por qué tendría que estar ese límite? Respecto a la temperatura, aquí tenemos un caso real. El hospital de Taupo, en la isla de Nueva Zelanda, en la isla norte, ese hospital tiene un pozo que tiene 150 metros de profundidad solamente, pero la temperatura del reservorio es 110 grados Celsius y se usa de manera directa para calefaccionar un hospital público. Según este proyecto de ley, habría que pedir una concesión, porque está por encima de los 90 grados Celsius. Y no se pretende generar electricidad, sencillamente es un pozo en un sector con una anomalía termal alta. Solamente sin que sea ningún trascendido, eso podría ser en Chile aplicable a Pucón. El hospital de Pucón se podría calefaccionar con un pozo a 100 metros posiblemente. Podría ser lo que estamos demostrando en Puyuhuapi, en numerosos sectores del país donde a poca profundidad podríamos tener una temperatura suficientemente alta como para calefaccionar y que no sea necesario hacer generación de electricidad. Conforme a este proyecto de ley, este caso tan emblemático de un hospital público tendría que pedir una concesión geotérmica con todas las trabas y todos los trámites que se hacen. Se indica en el proyecto de ley que se excluye el sistema de concesional, lo cual lo aplaudimos enormemente, pero se dice que habrá que tener una suerte de petición de un permiso, de un catastro.
pero no se especifica cuáles son los permisos que se tendrían que aplicar para entregarse de manera una información clara y precisa a la industria. No sé si eso va en la parte de la regulación, pero yo creo que en el proyecto de ley pensamos que debería estar claramente qué tipo de permiso es lo que se está requiriendo. Y además hay que separar, pensamos que hay que separar lo que es el uso doméstico, es decir, de la señora Juanita que quiere poner su bomba de calor en su casa, de respecto a lo que podría ser un uso comercial. Y es sencillamente yo pongo una bomba de calor y monto un negocio o pongo un spa. La ley debiese definir qué se entiende por uso doméstico y sí se recomienda efectivamente inscribir este uso doméstico en una suerte de catastro nacional y público. En resumen, para no ser muy pesado, creo que, en primer lugar, en el proyecto de ley hay que claramente especificar lo que es la alta entalpía y la baja entalpía, sacar desde el enunciado hasta la última página, eso de aprovechamiento somero de la energía geotérmica, a lo sumo, si se quiere seguir manteniendo el concepto somero, aprovechamiento de la energía geotérmica somera, pero con eso, por ejemplo, estamos limitando la posibilidad que en un futuro Magallanes se calefaccione con geotermia. Nuestros estudios demuestran que es posible reutilizar los pozos abandonados de la ENAP, que están a 2.000 metros, por lo tanto dejó de ser somero, y con eso es uso directo porque se podría usar para calefaccionar. Creo que en el proyecto de ley tiene que quedar muy claro que esto es un proyecto de ley o una modificación para el uso directo, independientemente de la profundidad e incluso independientemente de la temperatura, siempre y cuando que no se use para generar electricidad, que ahí ya entramos en otra materia. Por lo tanto, mencionar expresamente los usos directos de la geotermia, definir los permisos necesarios para el uso geotérmico. ¿Quién los solicita? ¿Un particular? ¿Una comunidad? ¿Una industria? ¿Cómo se solicita? ¿Qué información se debe adjuntar? ¿Quién va a fiscalizar? Porque se habla de la Superintendencia de Combustibles, de Electricidad y Combustibles, pero ¿hay capacidad humana para fiscalizar toda esta serie de proyectos? ¿En qué momento aparece en la ley que si se ponen bombas de calor geotérmicas tiene que haber una distancia mínima entre las bombas de calor para no tener una afección de una bomba en la del vecino? Eso no aparece en el proyecto de ley. Diferenciar lo que es el uso doméstico, que tendría que tener una fast track y una forma rápida de poderlo sacar, de lo que va a ser un uso comercial donde sencillamente se puede encontrar un modelo de negocio. Definir claramente quién va a ser la autoridad a cargo y para ello, como está puesto en el proyecto de ley, posiblemente el Ministerio de Energía pueda tener esa suerte de catastro, pero hay que ver si se dispone de personal capacitado para velar por el correcto desarrollo del proyecto. Lo que sí se ha demostrado en varios países en donde hay una suerte de legislación sobre el uso directo es que es imprescindible saber la distancia mínima entre bombas de calor. Hay que saber cuál es la capacidad para otorgar los permisos y fiscalizar y, sobre todo, que no sea centralizado. Tomo las palabras del diputado de la región de Antofagasta. Ojalá esto se pueda solicitar en las seremías o en las instituciones regionales y no tener que solicitar todo a Santiago porque Santiago no es Chile. Muchas gracias. Luego dar lugar a la intervención de los excelentísimos colegas parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Va a quedar en la nueva Constitución. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Me presento Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Traigo las disculpas, primero que todo, del ministro que por razones de agenda no pudo asistir y espero estar a la altura de poder informar y comunicar lo que el Ministerio con buenos ojos ve con respecto a este proyecto de ley que perfecciona la ley 19.657. Primero comentar que el objetivo de esta ley, así como nosotros lo entendemos, es abrir el abanico de la geotermia y que no sea concesionada, y eso abre el abanico también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder generar proyectos de vivienda y viviendas sociales con respecto a este tipo de energía. Crear también un registro de proyectos en específico
hoy en día y por último dar atribuciones a la superintendencia para poder fiscalizar los proyectos correspondientes que se van a crear en este registro de proyectos. Para nosotros como ministerio es de sumo interés que este proyecto, esta modificación de proyecto se lleve adelante. Contarles también que existen dentro del ministerio líneas de financiamiento para más que financiamiento, líneas de ejecución de energía renovable. Ya hoy en día estamos haciendo paneles solares y existen este tipo de tecnologías. Por ende, nosotros como ministerio, tanto en el DC27 como AR Mejor, pero también en nuestros programas existe la línea para poder llevar adelante este tipo de proyectos. También comentarles que como ministerio en este momento estamos generando las capacidades para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Tenemos interés claro de poder llevar adelante proyectos como estos, ya en la región de la Araucanía y también la región de Aysén. Hoy en día existen interés por parte de la región para poder llevarlo adelante. Y comentarles también que este tipo de energía, este tipo de proyectos no es rentable para una sola vivienda, sino que es rentable para un conjunto habitacional hoy en día que se pueda llevar adelante. El proyecto propiamente tal diversifica la matriz y para nosotros es muy importante eso, ya que no se concentra todo en solamente un tipo de energía que puede llevar adelante la calefacción a nivel nacional. Y en este momento nosotros como ministerio estamos llevando adelante un proceso de valorización y también la administración de este tipo de proyectos. O sea, nosotros no tenemos la expertise en este momento de poder llevarlo adelante, pero sí vemos con buenos ojos abrir el abanico de la geotermia para que no sea concesionado. Estamos llevando adelante estudios de valorización de cuánto nos costaría a nosotros como ministerio llevar adelante un proyecto como esto, y también obviamente la administración, que es básicamente lo que la piedra de tope después, como los ascensores. Cuánto nos cuesta, pero básicamente quién lo administra y cómo se administra. Y por último decir que nosotros como ministerio también nos presenta un desafío importante, ya que nos obliga a revisar la normativa existente tanto en la OUC como en los planos reguladores, ya que en la OUC hoy en día este tipo de tecnología no está explícitamente mencionada. Por ende, sí o sí tendríamos que estudiarle y hacer modificaciones correspondientes para que nuestros proyectos puedan tener en forma explícita este tipo de tecnología, y también en los planos reguladores, ya que la zonificación de los planos reguladores no la contempla específicamente para la vivienda, no se considera para el suelo habitacional, sino que otro tipo de suelo, y lo que nosotros necesitamos para poder hacerlo y en forma explícita generar la normativa existente. Por ejemplo, los hospitales hoy día se ocupa, sí, en hospitales, se ocupa en viñas, se ocupa en colegios, pero la normativa del suelo de ese tipo, para ese tipo de infraestructura, es distinta a la de vivienda. Por ende, ahí sí se podría hacer, pero hoy en día con la normativa existente, tanto en la UC como en los planos reguladores, no se podría hacer. Nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo vemos con muy buenos ojos modificación de proyecto, ya que, insisto, abre el abanico para la geotermia no sea concesionada. Nosotros podríamos entrar a trabajar con respecto a la geotermia en proyectos habitacionales por parte de nosotros. Estamos estudiando de cuánto nos costaría generar este tipo de proyectos y su administración propiamente tal. Entraríamos también dentro de los registros de cada uno de los proyectos a trabajar, y comentar también por último y repetir que nosotros como ministerio hoy en día sí trabajamos en energía renovable, no en la geotermia, pero sí tenemos la línea abierta para poder empezar a trabajar con respecto a este tipo de nueva tecnología. Presidente. Perdón, Erwin Navarrete, el otro invitado, y le damos inmediatamente la posibilidad de participar a los parlamentarios. Diputado Kuchel, usted tenía una pregunta. Sí, señor presidente, respecto de la primera exposición del profesor, anoté por lo menos dos preocupaciones que son relativas a la temperatura y el límite de los 90 grados, y después la relativa a la profundidad. Quiero solicitar por su intermedio una explicación al Ejecutivo por qué esos límites, porque de buena primera me parece que no debieran existir esos límites porque las tecnologías que están avanzando los van a derribar,
y si no fuera así, oficiar de parte de nuestra comisión al Ejecutivo para que no se establezcan estos límites en atención a que las tecnologías vienen. Gracias, presidente. Sí, le damos la palabra a la posición del Ejecutivo, don Prudencio, que usted ha llevado el proyecto, para que intervenga y haga este contrapunto con el profesor, que fue bastante importante. Sí, por su intermedio, presidente, saludar a toda la comisión, a los expositores también, y precisar de que, justamente como lo planteaba también el profesor Morata, este proyecto no busca necesariamente hacer la diferenciación entre los proyectos de alta entalpía y de baja entalpía, o de usos directos o de usos eléctricos. No obstante, nosotros vemos que en general el universo sí está dividido por esos números que nos estamos proponiendo, que son los 400 metros, los 90 grados. Es menos común que existan proyectos de usos directos a más de 400 grados, no obstante pueden existir, es cierto, pero nosotros identificamos que la envergadura de un proyecto así podría ser conveniente que sí se pide una concesión geotérmica para un proyecto de ese tipo, considerando el nivel de profundidad que hay que perforar, el nivel de equipos que se necesitan también para ese tipo de perforación y al final el nivel de intervención que tiene un proyecto de ese tipo. Entonces hay que dejar claro que las concesiones geotérmicas, el régimen concesional de concesiones geotérmicas no impide hacer proyectos de usos directos, pero nosotros vemos que es muy conveniente poder excluirlos en el caso de los 400 metros 90 grados, que tienen su justificación ambos. En el caso de los 90 grados, efectivamente hay varias definiciones, pero una de las más reconocidas justamente tiene que ver con que de 90 grados hacia abajo se considera baja entalpía, y los 400 metros tienen también que ver con estándares que se han fijado en países europeos, así como también con la identificación de que, en conjunto con la EGA, se ha identificado que de 400 metros hacia arriba, o sea, hacia menos profundidad de 400 metros, es común en Chile encontrar agua subterránea, lo cual hace factible poder aprovechar el uso directo. Gracias, señor Prudencio. Le vamos a dar un contrapunto al profesor Morata. Gracias, presidente, sin ánimo de polemizar. Que como zoom del proyecto, claro, es bastante bueno. Porque no es el caso. Efectivamente, como dice el Ministerio de Energía, la gran mayoría de los proyectos en los cuales se usa bomba de calor geotérmica están a menos de 400 metros. Pero los proyectos de uso directo de calefacción distrital están a profundidades entre 1000 metros o 1200, o sea, no es un tema. Los 400 metros es sencillamente económico, es porque sale más caro, ¿no? Y en unos años más va a ser más barato, además. Depende del mercado. O sea, si esto comienza... Como la energía solar. Esto es como los paneles solares. Los primeros paneles eran muy caros y hoy día cuestan 4 pesos. De hecho, en Alemania las bombas de calor geotérmicas se compran en el home center, en el equivalente al home center. A ese nivel de desarrollo está Alemania. Entonces, en el momento que esto sea bastante más común, perforar 400 metros, pues a lo mejor es posible que sea una locura. Pero sencillamente es plata. Y una salvedad, no es correcto que por debajo de 400 metros no haya agua subterránea. Afortunadamente, bajo la cuenca de Santiago está un acuífero en rocas fracturadas que puede ser el futuro de la sustentabilidad del agua en Santiago. Y en Magallanes o en todos lados uno perfore, puede tener aguas subterráneas a mayor profundidad. Que sea o no sea potable es otro cuento. Pero que haya agua, hay agua. Lo dice un geólogo. Así es. Don Prudencio. Y por su intermedio quería solamente aclarar si es que se entendió, espero, si se puede haber entendido mal mi apreciación con respecto a dónde se encuentra el agua. Yo quería indicar de que en la mayor parte del país, a menos de 400 metros ya se puede encontrar agua. No obstante, obviamente eso no quiere decir de que a mayor profundidad también se pueda encontrar. Solamente clarificar ese punto en caso que no se haya entendido o no haya sido claro. No, está clarísimo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Intervención, señor secretario? Sí, si me autoriza. Al señor Erwin Navarrete, entendí de sus palabras la existencia de alguna suerte de incompatibilidad entre el uso de suelo de los planos reguladores y la tecnología o el arte que está en este proyecto. Eso no me queda claro porque no es abordado por el proyecto en ningún punto de los que revisé ahora rápidamente, por no decir someramente. Oye, la palabra somero. No sé. Está más, puede interpretarse un doble sentido.
Presidente, por su intermedio. Sí, básicamente es que nos obliga a nosotros como ministerio, más que dentro del proyecto de ley, lo obliga a nosotros como ministerio internamente a revisar la UGUC en específico, porque no habla sobre este tipo de tecnología o este tipo de proyectos de geotermia, y sí tendríamos que incluirla, ¿ya? Y en específico en los usos de suelo correspondientes para poder llevar este tipo de tecnología, ¿ya? Ya que el mismo proyecto ocupa subsuelo y eso también habría que regularlo. Entonces, más que esté dentro del proyecto de ley, nos obliga a nosotros como ministerio a revisar internamente. Ellos tienen que hacerlo. Eso es. Y lo van a hacer. Si se aprueba la tenemos ley. que hacerlo. Está muy bien. Sí. Bueno, ¿alguna otra intervención de los colegas? Sí, pidiendo la información que lo pidió especialmente el diputado Kuchen. Además que se emocionó con el ejemplo de Alemania respecto a la bomba de calor, así que... No, pero el oficio respecto a la información que usted entregó en la comisión nos parece de toda pertinencia. Tal vez no es necesario un oficio, sino que lo entregue directamente para los colegas. Diputado Guigunen. Presidente, solamente por un tema de procedimiento, quisiera preguntarle a la Secretaría en qué situación estamos respecto a este proyecto, porque podríamos empezar a votar en general hoy día, por ejemplo, y para empezar a analizarlo en particular lo más pronto posible. Señor secretario, porque había voluntad de votarlo en general, Sí, todo a favor, la indicación es otra cosa. En la última sesión se acordó un plazo para presentar una propuesta de invitado. La propuesta de invitado, la única propuesta de invitados que recibió la Secretaría fue de la propia presidenta de la Comisión, la señora Chicardini, respecto a este proyecto. Y nos faltan solamente 2 invitados, que sería el Ministerio de Medio Ambiente y... Voy a revisar el... No. Un segundo nomás. Un segundo. No, si es Ministerio de Medio Ambiente, si no me equivoco, aquí lo tengo. Una vez se lo votamos ahora en general. Ministerio de Transporte. A lo mejor en general. Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Transporte. Y están... Entonces estaríamos completos. No, estamos completos, me aclara la... Ya estamos todas las solicitudes de invitados. Entonces, si lo tiene a bien, ponemos la votación solo en general, sin perjuicio de las indicaciones que estimulaciones parlamentarias y que la presidenta establecerá el plazo respectivo. Ya, voy a tomar la votación. Señor secretario. No tengo pauta, así que lo voy a tomar solamente con la asistencia. Don Juan Luis. Parte del pacto social. Una sola, por favor. Una sola. Plaza Italia, tanto. Castro a favor. Señor Higuren. A favor. Señor Mellado. Señor Kuchel. Diputado Kuchel, presidente. Voto a favor, pero quedo con la preocupación esta de que no estemos restringiendo la temperatura y la profundidad por la tecnología vigente. Gracias. Todos vamos a presentar indicaciones, entonces, en general. Señor Numan. Don Gabriel. Perdón, no, presidente al final. Don Esteban. Señor Velázquez. A favor. Don Pablo. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Presidente, el proyecto está aprobado en general por 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien, buen gesto el partir aprobando en general unánimemente este proyecto. Y a través de la presidenta obviamente se van a fijar los términos y condiciones de la discusión en particular y la presentación de indicaciones.